Pero vayamos a la siguiente noticia. ¿Qué nos dice por ahí el señor sinvergüenza de Ricardo Anaya? Que por cierto, el que causó una revolución este fin de semana fue Eddie Small, que le contesta a Ricardo Anaya de cierta manera, porque el sinvergüenza sale con unas notas voladas, con las cuales pues Eddie Small ya lo había aclarado el sábado y domingo, que rompió las redes, por cierto, las rompió con todo. Pero vamos a escuchar a Ricardito Anaya a ver qué nos dice el sinvergüenza, Vittorio. Nefta. Adelante. Ahí lo tienen, Nefta. ¿Ya te diste cuenta de cómo está aumentando la deuda del gobierno de México? ¿Te acuerdas de lo que prometió López Obrador? No va a aumentar la deuda. Y no lo dijo una vez, lo repitió hasta que se cansó. Tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos. Tampoco vamos a endeudar al país. No aumenta la deuda pública. No vamos a contratar más deuda. Ya no va a aumentar la deuda pública. ¿Y qué crees? Pues que sí aumentó. Y muchísimo. A ver. Ve nada más esta gráfica. Hipócrita, 2 cínico. billones de pesos solo en lo que va de este gobierno. Tú podrás pensar, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Déjame decirte por qué sí es un problemón. Esto es que un gobierno es más o menos como una familia. Tiene ingresos y tiene gastos. En una familia, los ingresos vienen de lo que gana la mamá, el papá, tal vez los hermanos, si es que trabajan. Y el ingreso de un gobierno viene principalmente de los impuestos que pagamos. Ahora, cuando a una familia no le alcanza para la renta, la comida, medicinas, gas, luz, tiene que endeudarse. Y en un gobierno pasa lo mismo. Si gasta más allá de sus ingresos, pues entonces se tiene que endeudar. Ahora, si la deuda aumenta, pues los pagos que tienes que hacer también aumentan. Y tú sabes que llega un momento en que la deuda ya no baja, porque solo te alcanza para pagar los puros intereses. Bueno, con este gobierno ha aumentado tanto la deuda que solo de intereses, o sea, lo que en una caja popular o en las tarjetas sería ese famoso pago mínimo, que para el gobierno se llama costo financiero de la deuda. ¿Sabes cuánto va a tener que pagar el gobierno el próximo año? Claro, con tus impuestos, solo de intereses, más de 1 billón de pesos. Eso es muchísimo dinero. O sea, si seguimos a este paso, el país va a acabar en la ruina. O sea, aparte una idea de qué tanto es 1 billón de pesos que vamos a pagar de puros intereses. ¿Te acuerdas del famosísimo avión presidencial? El de la rifa que no fue rifa y con el que se iba a ahorrar muchísimo dinero. Bueno, pues alcanzaría para comprar no uno, 366 aviones como ese, de puros intereses que va a pagar el gobierno. Déjame ponerte otro ejemplo más aterrizado. Imagínate que el gobierno le regalara a tu familia 5,000 pesos cada mes. O sea, 5,000 pesos todos los meses del año. Lo que México va a pagar de puros intereses alcanzaría para darle esos 5,000 pesos todos los meses del año, no a una, sino a la mitad de todas las familias de México. Si la deuda sigue creciendo a este paso, van a quebrar al país. Y volviendo al ejemplo de la familia, si la familia se endeuda para poner un negocio y el negocio jala bien, pues de ahí sale para pagar la deuda. Pero si el préstamo es para que el papá se vaya de parranda, pues al rato no va a alcanzar ni para comida. Y aquí el problema es que el gobierno de López Obrador está gastando en una bola de locuras, como por ejemplo una absurda refinería que nunca va a lograr recuperar lo que costó porque es una pésima idea. Y claro, entre más te endeudas, pues menos te quieren prestar. Y al gobierno le pasa lo mismo. Mira esta gráfica. Cuando aumenta este número, eso quiere decir que quienes nos prestan, pues perciben que prestarnos es un riesgo más alto. Y por lo tanto, cada vez tenemos que gastar más solo en pagar intereses. Y ve este otro dato.
Este te pega directamente a ti. Conforme va aumentando la tasa del Banco de México, que ya es la más alta en 13 años, a ti te aumenta la tasa que pagas por lo que tú debes en la tarjeta de crédito, en una hipoteca o en cualquier otra deuda. O sea, el punto es que el gobierno se está endeudando de más y está malgastando tu dinero. A ver, ya, vamos a dejarle ahí. mintiendo. Está redundando en lo mismo este sinvergüenza. Sí, Vittorio, sí. ¿en verdad el presidente de la República ha pedido dinero al extranjero para endeudarse más? ¿O por qué hoy en día se debe más? Dice, averiguando el contexto, dice, hasta ahora que están pagando impuestos los fifís, antes se los condonaban y no dudo que ni paga, estando allá, y ni ha pagado impuestos el cínico. Así es, mi averiguando el contexto, tienes toda la razón. A ver, Vittorio. Pero ¿qué es lo que pasaba con los neoliberales durante los últimos 40 años, Carlos Nefta? No les importaba pagar la deuda, pagaban lo que podían de la deuda y la deuda crecía exorbitantemente, pero eso no les interesaba. No cobraban impuestos, efectivamente, había devolución de impuestos, podías evadir el pago de los impuestos, mientras más tenías posibilidades de evadir el pago de impuestos. Por eso las familias mexicanas no tenían beneficios, por eso no había bienestar social para el pueblo de México, por eso no había una equitativa distribución de la riqueza como lo está ahora haciendo Andrés Manuel López Obrador. No, se tiene que tener una caradura como Ricardo Anaya, o ser demasiado hipócrita, o tener la lengua demasiado larga cuando la cola también la tienen. A ver, Víctor, te interrumpo, pero no está quedando claro por qué aumenta la deuda sin pedir dinero al extranjero. O sea, Andrés Manuel dijo que no iba a aumentar la deuda, que él no iba a pedir dinero al extranjero, pero quiero que le expliques a la gente por qué la deuda sí crece a pesar de no pedir ni un 5. Efectivamente. Bueno, Carlos, Nefta, esto se debe precisamente a las tasas de interés que a nivel mundial también se han estado elevando, sin pedir recursos ni al Fondo Monetario, ni al Banco Interamericano, ni a ninguna de esas instituciones. La deuda va creciendo por el hecho mismo de que las tasas de interés a nivel mundial se incrementan. Y por lo tanto, por la guerra, por la pandemia, se vienen crisis muy fuertes como las que están padeciendo ahorita en Europa, las que estamos padeciendo en Latinoamérica, que afortunadamente por el excelente trabajo de economía y finanzas que ha venido haciendo México, no hemos caído todavía en una recesión o en un problema más grave como se esperaba. A ver, Víctor. ¿Qué es lo que pasó? Desde el IPAP con Carlos Salinas de Gortari y el FOBAPROA, se solicitaron préstamos billonarios al Fondo Monetario Internacional y se estuvieron pagando el mínimo desde 1990, se estuvo pagando de esa deuda el mínimo de intereses necesarios, por lo que la deuda se fue incrementando. Y renegociaban, ¿te acuerdas? Por supuesto que había renegociaciones, pero las tasas de interés con cada renegociación se incrementaba, Carlos. O sea, seguían pidiendo dinero. Lo que no nos dice Ricardo Anaya es que lo que está haciendo que aumente la deuda son todos los préstamos que pidieron eso, bola de sinvergüenzas, claro, panistas, priistas, y que estamos pagando el FOBAPROA. Es lo que no dice Ricardo Anaya. Ahora bien, voy a entrevistar a Víctor, que él es economista. Si tú pides 10 pesos prestados y te dicen que va con el 20%, tienes que pagar 2 pesos de interés. Correcto. Pero gracias a la guerra de Estados Unidos, gracias a la inflación que causa mundialmente, las tasas de interés ya no es el 20%, suben al 35%, al 40%. Correcto. Entonces México ya no debe 10 pesos, ya debe otros 2 pesos más, ya debe 12 pesos, porque la tasa de interés hace que aumente el capital que debe. Y ese efecto lo vimos
en la crisis del 94, el efecto que dejó Carlos Salinas de Gortari y que Cedillo Ponce de León agarra esa crisis inmensa. Lo vimos. Cada uno de los ciudadanos empezó con ese sueño guajiro que nos regaló Salinas. Empezaron a sacar casas con tasas de interés variables, o sea, variaban, no eran fijas. Variaban, depende cómo se iba presentando la situación. Autos nuevos, créditos para poner sus micronegocios, la mayoría de los mexicanos. Pues todas estas personas perdieron su patrimonio cuando vino la crisis y como era variable la tasa de interés, pues resulta que una casa que costaba 100,000 pesos ya costaba 300,000 pesos de bien, o sea, tres veces más del valor real de la casa, 3 veces más del valor real del auto, 3 veces más el valor real de la empresita que tenían. Terminaron devolviendo todos los bienes, Víctor. Perdiendo todo, Carlos. Perdiendo. Los bancos rescataron todos los bienes y todavía les inyectaron un Fobaproa, dizque para rescatarlos, Vittorio. Cierto. Y después, con la estabilidad económica que tenemos hoy, las tasas de interés son fijas en muchos de los préstamos que nos hacen en este momento para que no aumente de esa manera. Pero a nivel mundial no hay tasas de interés fija, ¿verdad, Vittorio? Es Cierto. variable. Por lo tanto, la deuda aumenta gracias a los chingados préstamos que pidieron estos sinvergüenzas que Andrés Manuel López Obrador con los impuestos de todos está pagando ahorita de manera disciplinaria, de manera honesta, y no paga poquito, paga todo lo que se pueda para que no siga aumentando más la deuda. Correcto. O explícanos tú, Vittorio, Sí. con otras Bueno, palabras. mira, es que regularmente se habían estado pagando cerca de 780,000 millones de pesos para ir recortando la deuda externa que se tiene, Carlos. Hoy, desgraciadamente, repito, gracias a factores como la guerra de Estados Unidos y la OTAN con Rusia, y gracias a la pandemia, a que tuvimos 2 años prácticamente sin generar riqueza en el país, prácticamente sin generar materias primas o productos terminados, eso implicó que la economía de México se restringiera naturalmente, pero las tasas de interés seguían subiendo. El costo financiero, como le llama Ricardo Anaya, al pago de intereses, no es a nueva deuda, no es a que se haya pedido dinero prestado estando Andrés Manuel, no, es a las renegociaciones que se hicieron, muchas renegociaciones de la deuda para no tener que estar pagando esos arriba de 750,000 millones de pesos que debieron haber empezado a pagar prácticamente desde que lo pidieron. Oye, Por Víctor, eso te estamos interrumpo. condenados a pagarlos hasta en 70 años, Carlos. Ahorita lo que dijiste, y lo ya Nefta, que nos dé sus impresiones, porque Nefta no vivió esto que te voy a recordar. ¿Recuerdas que cada 2, 3 años aplaudían con bombo y platillo en los medios de comunicación? Se va a renegociar la deuda, como si fuera un acto heroico, Víctor y Nefta. Sí, Bueno, salían los noticieros en todos lados y la deuda se renegoció. Oiga, era postergar más y pagar más dinero. Esta bola de sinvergüenzas, esto es, si debíamos 10 pesos, estos hombres estiraban la liga y firmaban ahora por 13 pesos, pero si se iban a pagar esos 10 pesos en 20 años, lo alargaban a 30 años y lo aumentaban 3 pesos más ahí, y ellos pagaban un poquito menos de interés, lo menos, como dice Víctor, lo menos posible para poder robar más. Y luego entraba el otro y renegociaba la deuda. Oiga, ya nomás le faltan 20 para pagar. No, auméntele otros 10 años para obtener un poquito más de liquidez. Sí, y señor. pagarles menos y de esa manera agarrar. Y hacían un show los medios de comunicación que con Andrés Manuel, ¿cuándo ha habido ese show? No, y es que en realidad ellos siempre pensaron que se alargue la deuda, que nos bajen los intereses, es decir, que nos bajen los pagos o el costo financiero de la misma para que el que venga, pues a ver cómo le hace, pero que lo pague él, ¿verdad? A ver, por eso les prendió un cohete en la coliflor cuando les dijo Andrés Manuel hay que pagar la deuda, por lo tanto, todos pagamos impuestos.
todos. Y fue Claro. cuando se vino el incremento exponencial del uso de la vitacilina, Carlos. Y no hay que olvidar que incluso en aquellos ayeres hablaban muchos que decían que incluso hasta el mismísimo Chapo Guzmán habría de negociar su libertad si pagaba la deuda que tenía Estados Unidos. Sí, Recuerdo querían. esos chistes, había inmensidad de ellos cuando, bueno, el Chapo Guzmán estaba en las portadas de todos los medios de comunicación. Tapiz, un fuerte abrazo, dice Ricky Canallín. Cagachín, Profugín al botiquín, junto con Brosín y Loretín. Muchísimas gracias por esa aportación, Hipólito García. Quise saludar a los tres, no sé qué pasa con conexión, dice que hay un problema ahí con las notificaciones, pero hay que ser constantes y reales a esto mismo. La deuda pues no es estable, y no es que haya una deuda económica solo en México, sino hay muchos países los cuales se han endeudado en la pandemia, muchos de ellos podríamos decir que está en bancarrota, y quién mejor que Estados Unidos, el mismísimo país vecino, que ahora se acaba de endeudar todavía más con una guerra para sacarle más varo a estos hijos del maíz. La deuda de aquellos que se jactan, porque a mí me gustaría que Ricardo Anaya mostrara una gráfica comparando otros países, los cuales sí obtuvieron deudas inmensas y que sí las pidieron, que sí pidieron ayuda en la pandemia, estamos hablando de entre el 2020 y 2021, que sí pidieron ayuda porque de plano estaban, pero por los suelos. O sea, sé que la deuda en México, si es que existe, y ese super incremento del cual habla Ricardo Anaya, investígalo bien, porque está por debajo de países que sí tienen verdaderas endeudamientos como Hungría, Reino Unido, primer mundo, señores, estamos hablando de primer mundo, Canadá, que nos estaban yendo a trabajar a todos nuestros amigos mexas que andan allá trabajando, echándole, y bueno, vamos a decir latinoamericanos, vamos a englobarlo así, nuestros hermanos latinoamericanos que andan chambeando desde Canadá y el Gabacho. Allá es donde tienen una economía de verdad que les debería de dar vergüenza la deuda económica que tienen esta clase de países, incluso hasta el mismísimo Japón, que se jacta de ser muy bueno en tecnologías y en economía. Esos países a quienes tanto les aplaude Ricardo Anaya, porque te puedes ir a esconder, es esos los que sí tienen una deuda crítica, una deuda que se tiene que señalizar, y mucho menos, claro que nos afecta a nosotros que nuestro país vecino, que es potencia mundial, que es Estados Unidos, tenga una deuda tan grande, porque se puede apoyar en México y afectar a México a pesar de que nuestro presidente haga lo inevitable. Así que datos reales, datos duros. Ricardo Anaya, eres un prófugo de la justicia intentando justificarte y aplazando tu sentencia para ir a parar en una celda junto con Juan Collado, el Javidú, infinidad de personas que seguramente también les debes lana por haberlos estafado. Brevemente, déjenme les comento que detrás de todo esto, detrás de todo lo que dice Ricardo Anaya, está el hecho precisamente de que a él, como a todos los fachos que son como él, no les gusta que Andrés Manuel esté redistribuyendo la riqueza del país entre todo el pueblo de México. Correcto. No le gusta que esté apoyando a los estudiantes, no les gusta que estén apoyando a los viejitos, que estén apoyando a todos los sectores que está apoyando ahorita Andrés Manuel López Obrador, porque ellos se acostumbraron a que ellos eran los merecedores de que la riqueza quedara en sus bolsillos. Parece ser que Ricardo Anaya todavía tiene algún ofrecimiento de poder tomarlo en consideración para el 24, porque se desvive tratando de, a base de mentiras, de confundir a la gente y de estar inventando todos los días estupideces que pues yo creo que ya ni la misma gente de su partido se la cree, ¿no?